Está con nosotros el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Lo habíamos invitado para hablar sobre los reportes de los, digamos, operativos de control, ¿no es cierto? Pero hay una noticia que ha aparecido recién que se refiere al esposo de Jenny Vilcatoma, el señor Manuel Helera, que ha sido policía, se ha graduado como abogado y que supuestamente ha estado prestando servicios para el Estado peruano, es decir, cuando supuestamente estaba inhabilitado por hacerlo por su vinculación con la congresista, ¿no? Sí, efectivamente, hemos tomado conocimiento de esa denuncia y ya hemos procedido a disponer que se hagan las investigaciones respectivas. Efectivamente, el actual esposo de la congresista Jenny Vilcatoma habría contratado con el Estado por una suma de aproximadamente 80.000 soles en diversas entidades públicas, entre ellas también en la Contraloría General de la República, y esencialmente durante el primer semestre del año 2017. Y en el transcurso de las próximas semanas vamos a tener los primeros resultados. Esto me lleva también a comentar que ahora, en el marco de este nuevo enfoque de control, los procesos de investigación, la realización de controles posteriores y de auditorías, se están empezando a hacer de una manera mucho más célere. En ese sentido, yo estimo que en un par de meses este tema debería estar resuelto. Los controles posteriores deberían identificar si es que ha habido una infracción o incluso responsabilidad de los funcionarios que han contratado. En Contraloría está usted en su gestión, ¿no? ¿Perdón? Parte de su gestión en Contraloría. Sí, efectivamente, pero... ¿No se percató usted? No, porque estos contratos son de mayo, son de junio, son de julio. Yo asumí en la práctica... Julio. Exactamente, yo asumí... En su gestión técnicamente, digamos, nominalmente, para decirlo de nominalmente, efectivamente. Hay 3 meses. Sí, porque en la práctica nosotros hemos asumido y hemos tomado el control del Sistema Nacional de Control y la Contraloría en el mes de agosto, ¿no? Claro, pero digamos, cualquier ciudadano podría decir cómo pasa eso en la Contraloría. Sí, efectivamente, pero eso también revela de la rápida disposición de las acciones ante el conocimiento de esa situación, y hay que ser conscientes de que la Contraloría, al igual que cualquier otra organización de gran escala, genera miles de transacciones durante meses, ¿no? Entonces, es muy difícil poder estar detrás de cada uno. Aquí hay un problema importante, que cuando llena las hojas de requisito, no pone que es esposo de Jenny Vilcatoma y por lo tanto no se registra su inhabilitación. Claro, pero para eso es el control, pues, ¿no? Efectivamente. Ahora, es por eso la que congresista ha dicho que este es un asunto político. No es un asunto político, ¿no? O sea... Pero si hay sanción, ¿se sanciona a quién? ¿Al señor Helera o a la congresista? No. Al señor Helera, si hay sanción, va a ser sancionado por la OCE. Sí. Y lo va a inhabilitar como contratista en el Estado. Pero a los funcionarios públicos que han permitido esa contratación, pues se les va a aplicar todo el rigor de la ley en lo que se refiere a las responsabilidades administrativas. Esa es materia administrativa, pero no cabe la posibilidad de ampliar una investigación hacia la posibilidad de que se haya utilizado algún nivel de influencia a la congresista. No, porque eso tendría que encargarse ya los propios fueros congresales. Ah, congresal. Ok. O sea, en todo caso, ¿qué? El Congreso tendría que investigar si la congresista Jenny Vilcatoma influyó de alguna manera en esto, ¿no? Efectivamente. Ahora, Jenny ha salido en una a decir que esto es una persecución política. No es pues Jenny, no es es un asunto que hay que aclarar y así es. Efectivamente. O sea, cuando uno es como Jenny Vilcatoma, una congresista y protagónica, está expuesta a tener que responder a cualquier cuestionamiento que se plantee como que es absolutamente razonable. ¿Contrató o no contrató a su esposo con el Estado? Sí. ¿Debía o no debía? No debía. ¿Tuvo influencia ella o no? ¿Sí o no? Esa es la pregunta esa pregunta hay que resolverla. O sea, le gusta o no le guste a la señora Vilcatoma, hay que responderla, ¿no? O sea, la mujer del César, en este caso tendríamos que decir, el esposo del César o de la César, no solamente tiene que ser, tiene que parecer. Bueno. Ahora, vamos a los informes. Seguridad ciudadana, que ha resultado impactante. O sea, es cierto que hay información que de alguna manera conocíamos parcialmente, pero lo que ha hecho la Contraloría es empaquetarla y mostrarnos más o menos la cruda realidad que estamos enfrentando, ¿no? Efectivamente. O sea, en el nuevo modelo de control, como somos conscientes de que el control posterior a veces llega muy tarde o a veces nunca llega. Por ejemplo, un dato muy interesante es, en el Perú hay 1.678 distritos. En la última década, de esos 1.678 distritos, 1.206, o sea, casi 1.200 de 1.600, nunca han recibido una auditoría.
de cumplimiento que permita deslindar responsabilidades, que permita postular las sanciones a los... ¿Cuántos en total? 1.200 de 1.600 distritos. Y con toda la plata que sabemos que se maneja... Nunca han hecho una auditoría ahí. Entonces, uno de los grandes problemas del sistema de control y su efectividad ha sido su cobertura, pero también el enfoque. Ahora estamos más preocupados por evitar que las cosas pasen a partir de la creación de este nuevo modelo de control concurrente y en una lógica más preventiva. Y en esa medida, estos operativos lo que hacen es, no miran el caso, miran el problema estructural a nivel nacional. Y entonces hemos hecho no solamente estos operativos en educación, en salud, sino que por primera vez en seguridad ciudadana. ¿Con qué propósito? Con un propósito doble. Por un lado, generar información que permita tomar decisiones más informadas en base a la evidencia por parte de los ejecutores, en este caso por parte del Ministerio del Interior, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte del gobierno. Pero también nos sirve a nosotros, porque nos permite focalizar nuestras siguientes acciones de control. De tal manera de que normalmente los operativos se hacen durante el primer semestre del año y durante el segundo semestre del año, con toda esa información, vamos a hacer las observaciones y las investigaciones puntuales que encontramos. De hecho, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, todos sabemos que es uno de el segundo, después de la corrupción, principal problema que aqueja a nuestra sociedad. Es un sentimiento muy grande de todos los ciudadanos peruanos de inseguridad que tenemos. Y la verdad es que las cifras empiezan a revelar una evidencia cuantitativa respecto de cómo están las comisarías. De las condiciones en que estamos enfrentando la lucha contra la inseguridad. ¿No? Es decir, acá no se trata si la compra particular de estos patrulleros fue la adecuada, o no, sino las carencias y las condiciones en las cuales se está enfrentando. O sea, las cifras son impresionantes. 84% requieren radio portátil. Así es, para hacer el patrullaje. No tiene. 31% de los vehículos motorizados para el patrullaje se encuentran inoperativos. 28% de los vehículos de serenazgo se encuentran inoperativos. 55% de las municipalidades están actuando con serenazgo que no tienen ninguna regulación legal. O sea, están actuando sin ningún tipo de ordenanza que los respalde. El 54% de los municipios no cuentan con sistemas de biovigilancia en funcionamiento. Ahora, el otro problema es que las que están en funcionamiento no están integradas la mayoría de ellas, ¿no? Así es. Y efectivamente el patrullaje integrado es más bien una buena idea, pero en la vida práctica no se está realizando como debería, ¿no? Pero también hay temas interesantes que nos llevan a una mayor preocupación, ¿no? Por ejemplo, yo a partir de estos resultados, y para eso sirve, para en esta segunda parte del control gubernamental, yo me pregunto, por ejemplo, hay que averiguar. Casi un tercio de todo el parque automotor está inoperativo. Eso es lo que la evidencia revela. Ya, pero ¿le están asignando combustible diariamente? Y si es así, pregunta, ¿no? Y si es así, esos recursos, ¿qué están haciendo esos recursos? Porque los carros no se mueven. La moto no funciona. Y además la pregunta, ¿ha habido presupuesto de mantenimiento? Y si ha habido presupuesto de mantenimiento, ¿por qué están inoperativos? Exactamente. O sea, porque no se aplicó Y hay algunos, ¿desde cuándo están inoperativos? Porque entonces si realmente ya están inoperativos hace años, ¿por qué no les dan de baja? Entonces, la información va a permitir mejorar los procesos de control. No tenemos los registros. No existe un mecanismo en el que la institución pública señale, en este caso en Seguridad Ciudadana, los municipios digan, bueno, a partir del 12 de febrero del 2019, el vehículo con placa tal, con registro tal, no se está utilizando. ¿Esa obligación no existe? Por tanto, pasa a almacén o a estar inoperativo. Eso no existe. Uno de los grandes problemas de la corrupción en general y de la inconducta funcional es que no hay sistemas de control interno, no hay sistemas de información. Esta información debería ser básico para el proceso de toma de decisiones, pero no existe. Pero por ejemplo, además, el sistema que se está generalizando para abastecerse de servicios como que es lo que usa, por ejemplo, la industria moderna, la minería, las grandes empresas. Tú ya no compras vehículos, tú contratas un proveedor que te garantiza todo el servicio. Tú necesitas 300 vehículos. Bueno, esta compañía te va a poner los 300 vehículos en perfectas condiciones, 24 horas al día, 365 días al año. Efectivamente. Y tú pagas por eso. Entonces ya no te preocupas por mantenimiento, nada. Porque esta gente te tiene que garantizar en los 2 o 3 años que dura el contrato que vas a tener los 300 vehículos o los 3.000 vehículos o lo que necesites. Así es. Eso ha estado tratando de implementarse en el sector público, el famoso leasing, que es como operan. Porque en realidad el negocio no es tener carros y mantenerlos. El negocio es brindar seguridad ciudadana, ¿no? Pero tengo entendido de que esta iniciativa, que en el caso del Ministerio del Interior, este proceso de leasing, tuvo una serie de contratiempos y finalmente
se cayó y ahora lo han vuelto a retomar, ¿no? Son procesos complejos, pero lo importante es que ahora la información está disponible, pero además lo que queremos es promover un mayor control social y una mayor exigencia por parte de la ciudadanía de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan plata para arreglarse, pero hay otras cosas que no. Basta con un poco de liderazgo y un mínimo nivel de gestión. Por ejemplo, el hecho de tener la información comisaría por comisaría, que ya lo hemos hecho a través de un portal amigable en donde todos los resultados de detalle del operativo, no solamente en educación, en salud, en los perfiles, en educación, la población y los ciudadanos pueden mirar qué es lo que está pasando con sus servicios en la prestación misma. ¿Y es posible cuantificar lo que se necesita en función de ese diagnóstico? Exactamente. Eso es uno de los resultados que espera que estas informaciones que ya han sido puestas oficialmente en conocimiento de las autoridades, y estamos promoviendo una serie de reuniones de trabajo, porque la idea para nosotros es sencilla. Hacemos este operativo cada año. Entonces, como el próximo año hagamos el mismo operativo y encontremos que nada ha cambiado, entonces vamos a postular las sanciones que corresponden. Para terminar con esta secuencia, el otro día estuvo acá Jorge Marticorena, alcalde de Lurín, que aparte de la bronca esta que está por lo de su distrito es prisionero de los peajes, él le decía que estaba muy preocupado por la inseguridad, entonces estaba en coordinación con la policía para darles un local, ¿no es cierto?, para que tengan un local adecuado y para encargarse del mantenimiento de los equipos, pero resulta que para poder hacerlo tiene que suscribirse un convenio. Así es. Y el convenio te puede llevar meses, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido. Tienes la necesidad ahí al frente, los recursos municipales para resolverlo en beneficio de los ciudadanos, y no puedes hacerlo porque hay un trámite administrativo en el medio que es engorroso. Y muchas veces tremendamente burocrático, ¿no? Pero es así. Es por eso de que una de las grandes reformas pendientes que tiene el Perú es la reforma de la verdadera simplificación administrativa al interior de los trámites en el Estado, ¿no? Hay muchos trámites que no agregan ningún valor, pero que están ahí. Que no deberían ni existir. Exactamente. Vamos a la pausa, regresamos con Nelson Schack, que también tenemos en la mano el informe sobre el estado de salud, ¿no? De la salud, que es... Y lo de reconstrucción, que tremendo. Las cifras realmente son para llorar en el tema de ejecución, ¿no? De eso vamos a hablar tras la pausa con Nelson Schack. Son 8:18 de la mañana, volvemos. Estamos con Nelson Schack, Contralor General de la República, institución que ha emitido informes alarmantes, pero altamente útiles para saber cuál es la situación en la que estamos, ¿no es cierto? Hemos hablado hace unos minutos sobre la inseguridad y sobre el estado de equipamiento de la policía. Vamos a hablar ahora del tema, ¿con qué le vamos, Manuel? Vamos con salud. Con salud. Porque además en salud hay un detalle. Ya se ha hecho antes operativos de control, de tal manera que la pregunta sería, ¿mejoramos de los informes anteriores a lo que tienen registro hoy 2019? Hemos encontrado que alrededor de 2/3 de todos los riesgos y situaciones adversas que encontramos el año pasado, a la fecha no han sido resueltas. 2/3. 2/3. Con lo cual ahora, como les decía, ahora en este segundo semestre se van a iniciar todos los procesos de control para efectivamente buscar las explicaciones y, en el caso que corresponda, deslindar las responsabilidades. Porque la lógica es, estos operativos tienen un propósito, que es inducir a una mejora en la calidad y en la cobertura y en la prestación de los servicios para el ciudadano. ¿Y es por eso que se hacen? ¿Son las que más se han encontrado de manera más claras? Bueno, hay problemas. En la atención. Hay problemas efectivamente en la atención, hay problemas respecto en la consulta externa, ¿no? Hay problemas hay substock de muchos medicamentos y hay también sobrestock, pero por ejemplo eso revela eso revela que hay un problema también en la gestión a nivel macro, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Que hay medicamentos que faltan, pero hay medicamentos que sobran. Claro, entonces, ¿por qué no compraste los medicamentos que faltan? Gino Michelini dijo una cosa que yo no podía creer. Dice exactamente eso. Dice, así como tú vas a pedir un producto que no hay, todos los días están venciendo medicamentos que no se utilizan y que tienes que desecharlos porque vencieron. O también hay temas también... Eso... Porque hoy también temas de gestión. La compra tiene que depender de la demanda. De la necesidad, y la demanda se establece en función del registro que tienes todos los días de tus pacientes. Sabes qué es lo que quieren y qué es lo que requieren. Pero hemos visto hemos analizado la situación en alrededor de más de 248 hospitales de nivel 2 y nivel 3, prácticamente
de todos los hospitales del Perú. ¿Qué tal en infraestructura y equipamiento? En infraestructura y equipamiento también hay una brecha muy importante. Se espera que con todos estos nuevos hospitales que se están construyendo, entonces esa brecha se reduzca sustancialmente. Pero ahí también hay un problema. Por ejemplo, hace tiempo estuve en la ciudad de Pasco, ¿no? Hay un hermoso hospital, pero que todavía no entra en operación porque se está trabajando en algunos perfeccionamientos ya al cierre. Pero ahí vienen las preguntas. ¿De dónde vamos a sacar los especialistas para que vayan a trabajar a Pasco? ¿No? Entonces hay un problema también en la cantidad de especialistas. Esto también se revela. La atención sobre eso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en las emergencias, en casi un tercio de todos los hospitales del Perú, 26.45%. exactamente, no reúnen la cantidad que establece las normas técnicas para que esas emergencias puedan operar apropiadamente. O sea, la cuarta parte, o casi la tercera parte de los recursos humanos que se necesitan para cubrir las necesidades no están. Así es. No están. No, pero además, ¿no? si se haría un control serio respecto a las condiciones para decir esto es una sala de emergencia, no llegarían a los requisitos. Muchos no llegarían. Ustedes hicieron un informe el año pasado que era por una salud de calidad 2018, que era supuestamente ¿no es cierto? Establecía las pautas de la situación en lo que debería hacerse. Resulta que un año después, el 65.6% de esos hechos siguen ahí. Sí. Exactamente. O sea, no se cambió. O sea, y eso tiene que ver con qué? Con, por ejemplo, la demora para conseguir una cita. Efectivamente. O la carencia de medicamentos y de insumos. Pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos evidencia empírica sustentada, porque está la información hospital por hospital, incluso con las galerías fotográficas. En la serranía, por ejemplo, en uno de los establecimientos de salud, uno puede apreciar y contrasta las fotos entre el año 2018 y el año 2019 y la situación es exactamente igual. Una de las normas técnicas dice que tiene que aparecer un rol de visita, un rol para que la gente se pueda atender, pero no hay ese rol. Entonces tienes a toda la gente haciendo cola, todos a las 8 de la mañana, hasta que los puedan atender. ¿Por qué no sería mejor que pongan un rol y que uno vaya a las 8, a las 9, a las 10? Eso es un tema de gestión, no necesita plata. Claro. Entonces, pero muchas veces como no se tiene información, no se puede controlar. O las citas en línea. ¿No es cierto? Donde tú pides como funciona en algunos otros hospitales. Claro, ¿no es cierto? Todo termina colisionando, puede ayudar muchísimo, pero todo colisiona con tu oferta, ¿verdad? Así es. Si tu oferta es realmente limitada y tu demanda es enorme, hagas lo que hagas, definitivamente siempre va a haber complicación en atender a la gente que necesita. Y entonces, si eso es así, pues con mayor razón es más urgente que tengas medidas de priorización y focalización para que esa escasa oferta pueda atender la demanda más prioritaria. Usted ha hablado del asunto de la posibilidad de establecer sanciones, algunas cosas cuando se hacen las operaciones de control y resulta que año tras año se hacen recomendaciones, se hacen advertencias y no se resuelven. ¿Cómo va a proceder eso? Efectivamente. O sea, cuando nosotros encontramos una situación adversa o una desviación, es producto de que hay un incumplimiento de una norma técnica, un criterio. Entonces, alguien tiene que ser responsable de ese incumplimiento. Como les decía, hay casi 2/3 de las observaciones que se hicieron a nivel nacional que no han cambiado. Entonces, vamos a ahora iniciar estos controles específicos, que es una nueva modalidad de auditoría que hemos creado, que ya no demora tanto como las auditorías anteriores, sino un par de meses. Entonces ya vamos focalmente a dónde intervenir. Ahora, pero, perdón, para terminar la idea, lo importante aquí no es sancionar, porque podemos sancionar al funcionario, pero hay que corregir. Y hay muchos problemas que son de naturaleza también estructural. Correcto. ¿no? Ahora, hay el otro tema es el de la reconstrucción, que es famoso, ¿no? En septiembre del año 2017 se puso a disposición de la reconstrucción 25.655.490.784 soles para la reconstrucción. Y esto debía ser aplicado en 13 regiones. Es decir, hasta abril, que ustedes han medido, se ha ejecutado solo el 27% del total de la inversión aprobada. Así es. O sea, la situación es nosotros hacemos 2 operativos, 2 evaluaciones semestrales. Una al cierre de abril y otra va a ser ahora en el mes de octubre, ¿no? Y lo que hemos encontrado en esa oportunidad, efectivamente, que es desde los 25.000 millones de soles que contempla el plan de reconstrucción con cambios, se han desembolsado aproximadamente 10.000 y de esos 10.000 se han ejecutado alrededor de 2.700. Ni 3.000. ¿No? Ahora, esto revela efectivamente no solamente un retraso, sino también una preocupación porque
hay que ser consciente de la complejidad y el tiempo que demora en hacer los estudios. No se puede desarrollar estas inversiones sin que haya los estudios respectivos. Y muchos de esos estudios recién se están tramitando. Pero también es verdad que hay que fortalecer la capacidad operacional de los ejecutores, no solo a nivel del gobierno central, sino también, sobre todo, a nivel de los gobiernos subnacionales. Porque de lo contrario, una simple proyección arrojaría que no solamente no se va a ejecutar el plan antes del 2021, ¿no? Sino que además pero eso... podemos llegar a la situación tan absurda que el proceso de reconstrucción con cambios se demore tanto que podemos terminar como Pisco. Claro, pero ocurre, y por ejemplo, en el caso de Piura, que yo creo que es emblemático, es decir, por ejemplo, se supone que hay que hacer expedientes técnicos de lo que hay que hacer y se hace la descolmatación y resulta que la descolmatación no toma en cuenta ni las obras que hay que hacer arriba ni las obras que hay que hacer a la desembocadura del río. Y por lo tanto, un año después, lo que se hizo de descolmatación, el río lo llenó de nuevo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no le hicieron caso a los colegios profesionales, a las facultades de ingeniería y arquitectura de las universidades y a la gente involucrada, ¿no es cierto?, en la prevención de desastres, que hace años se está diciendo exactamente lo que hay que hacer. Es decir, ya se sabe lo que hay que hacer. Y se podrían acortar los plazos. En 30 días en Piura usted junta a los decanos de los colegios y a las facultades universitarias y a la gente de prevención y tiene el plan completo de todas las obras que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer, eso todos lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces hay muchas complicaciones en el cómo se hace. Y a veces no distinguimos también la necesidad de hacer las cosas urgentes, pero también las importantes. Por ejemplo, todos los años llegamos a invertir cientos de millones de soles para las descolmataciones. Correcto. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer, que es un manejo integral de las cuencas. ¿Y por qué no hacemos el manejo integral de las cuencas? Porque eso demora mucho. Pero claro, si algo demora mucho, hay que empezarlo cuanto antes, ¿no? Correcto. Para que no seguir dilapidando esos recursos, ¿no? Han encontrado 130 obras abandonadas, me parece. Sí, 130 obras abandonadas, estancadas, pero que eso no necesariamente... ¿De los tres niveles de gobierno? De los 3 niveles de gobierno, okay. Pero eso no necesariamente significa que haya algún problema. Porque, por ejemplo, esta es una foto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando fuimos había lluvia y entonces estaba paralizada, ¿no? Es por eso de que ahora, con toda esta información, también estamos promoviendo una reunión con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Esta es una foto al mes de abril. Seguramente a estas alturas del partido ha mejorado. Pero aún así, tenemos la gran preocupación de que con este ritmo de ejecución no parece viable que haya la posibilidad de resolver este tema. Hay un tema más que lo hablamos ya la vez anterior que conversamos sobre la reconstrucción, que es el caso del muro de contención y la descolmatación del río Piura. ¿No? Gana un consorcio, pero el consorcio subcontrata a una empresa que es la que va a hacer la obra. Entonces uno no entiende, oye, ¿y ese consorcio cómo así ganó si no es el que la va a hacer directamente? Entonces subcontrata a la empresa que a su vez subcontrata a otros que son los que abren y encima no les pagan. Yo me acuerdo que vinieron acá con sus cheques, ¿no? Porque les habían rebotado los cheques. Entonces, la absurda situación que se genera ahí es cuando estos terceros, que son los que están haciendo la obra, quieren reclamar, ellos no contrataron con el Estado. Así es. Entonces, la Contraloría no puede intervenir a defender a esta gente. No. Ahí, efectivamente, es por eso que hemos enviado una iniciativa legislativa que permita hacer dos cosas, ¿no? Primero, regular mejor el trabajo de los supervisores. Porque gran parte de los problemas en la ejecución de las obras se da por un trabajo, digámoslo así, deficiente de supervisión, que normalmente se externaliza y no lo hacen los funcionarios públicos directamente. Pero por otro lado, el tema de la subcontratación es un proceso legal, está permitido, y en la medida que hay un buen control y supervisión, no debería haber tanto problema. Es por eso de que este modelo de control concurrente que ha permitido ha contribuido a que los panamericanos se puedan llevar adelante razonablemente bien. Y por otro lado, está permitiendo de que haya una serie de ahorros en todas las obras en las que se ha aplicado el control concurrente. Es que se ha enviado también un proyecto de ley al Congreso de la República y que esperamos que lo agenden lo más pronto posible para expandir este modelo de control a nivel nacional. Carlos Neuhaus lo dijo acá, ¿no? Que él hizo dos cosas, ¿no? Lo primero, trajo a la Contraloría
Y lo segundo, logró que bajara lo que se iba a gastar originalmente, ¿no? Porque se terminó haciendo... Se va a intervenir en el tema de los panamericanos. ¿Se puede intervenir, hacer control en lo que ha ocurrido en estos 1.300 millones de dólares de inversión? Sí, pero por supuesto. De hecho, estamos haciendo control. ¿Hay algunos resultados digamos, preliminares? Han habido muchos resultados. La idea del control concurrente es advertir lo que se está haciendo mal para que lo corrijan. ¿Cuál es el balance? Y eso, el balance es positivo. Ahí están, se han hecho los juegos. Y de hecho... las infraestructuras para los panamericanos son 38 infraestructuras originalmente programadas. De esas, el equipo del señor Neuhaus, efectivamente, del proyecto especial de Panamericanos, se ha encargado de 22 obras. Esas están bien. Las hemos seguido desde el principio. Las que han tenido mucha complicación son las que hizo en su oportunidad la Municipalidad de Lima a través de este organismo internacional que subcontrató. Pero la lógica del modelo de control concurrente ha demostrado en los panamericanos que ayuda mucho a la consecución de la realización de las obras. No han habido adendas, no han habido ampliación de plazo porque no podían. No, además no. Entonces, a pesar de que el mecanismo de contrato de gobierno a gobierno se puede hacer control, podrían hacer control. En este caso, el acuerdo de voluntades entre la Contraloría y el proyecto ha permitido de que haya un control concurrente, porque normalmente... ¿Qué significa eso? ¿Que quiso el señor Neuhaus o que quisieron los ingleses? No. Es un acuerdo que tuvimos con Carlos Neuhaus y la Contraloría, viendo la necesidad de apoyar este proceso de construcción de los Panamericanos. Okay. Y ni siquiera es un acuerdo formal, es un acuerdo del bar que tuve con Carlos, ¿no? Muchas gracias a Nelson Schack por estar con nosotros aquí en Exitosa, la Radio del Perú.